Bueno, entonces continuamos con referencia a la clase del procedimiento registral y habíamos hablado que el procedimiento registral, como un procedimiento especial, tiene sus características que lo diferencian de cualquier procedimiento administrativo general, ¿no? Primero, en cuanto tiene una instancia plural o una doble instancia, primero a cargo del registrador público, y contra el pronunciamiento que emite el registrador público cabe la apelación ante el tribunal registral en segunda instancia. Las características también que lo diferencian es que al ser un registro jurídico, la calificación es parte previa a la publicidad de los actos que ingresan al registro, ¿no? Diferente al procedimiento administrativo general, donde primero se registra y después se verifica la validez de los actos mediante inspecciones. En cuanto a los efectos, la publicidad por intermedio de registros públicos otorga oponibilidad, otorga una publicidad continua, una exteriorización continua, y se acoge a los principios como es la legitimación, ¿no? Aquello que está inscrito se presume exacto y válido mientras no sea declarado judicialmente su validez. Y las personas que se acogieron al procedimiento registral de buena fe y a título oneroso, es decir, se confiaron en lo que el registro publicitaba y en base a ello contrataron, pagando o efectuando un negocio jurídico, y no constaba en registros públicos circunstancias que hagan determinante la invalidez de los asientos registrales, por lo tanto están amparados, y eso se les llama terceros de buena fe. Está normado en el Código Civil, artículo 2013, 2014 del Código Civil, modificado por la Ley 30313 en referencia a los efectos. También las características que tiene este procedimiento es que su naturaleza es no contenciosa, ¿no? Y ahí es que si se presenta una persona haciendo referencia a que no está de acuerdo con el procedimiento, simplemente el registrador va a desestimar ese apersonamiento. Muy diferente es que se presente una persona diciendo que la documentación que se está presentando es una documentación falsa, o que ha habido una suplantación de personas en el momento del instrumento público. Ahí no es que haya básicamente un conflicto, ¿no? Sino acá hay algunas referencias de invalidez del acto o negocio. En ese supuesto, el registrador lo que va a hacer, va a constatar ese comunicado y, de ser cierto, tachará el plano o tachará el título de plano liminarmente, a efectos que estos documentos falsos o falsificados sean puestos a disposición del procurador de la SUNAR e interponga la denuncia penal respectiva. ¿Qué busca el procedimiento registral? Básicamente es la inscripción, porque la inscripción es lo que acoge la publicidad, que es el fin de registros públicos. Se habla que todo aquello que está inscrito se presume exacto y válido. Primero, ¿no? Requisito de legitimación o principio de legitimación. Segundo, se presume que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones, principio de publicidad material. En cuanto al apersonamiento de terceros, la norma o la ley 30313 habla que cuando un notario, o sea, los autores de los instrumentos públicos, puede ser un notario, puede ser un cónsul cuando ha hecho la función del notario, un juez, un funcionario administrativo, en todo caso un árbitro, hacen referencia a que la documentación presentada es falsa, ¿no? Entonces, esta ley 30313 permite la oposición al procedimiento cuando está en trámite. El registrador, advertido del escrito presentado por el autor del instrumento público, tacha el título. Pero si el título llega a inscribirse, a pesar de tener estos defectos, entonces ahí la ley 30313 otorga otra posibilidad a los autores de estos instrumentos públicos. ¿Y cuál es? Es pedir la cancelación administrativa del asiento. Y de ahí la referencia que también la buena fe
¿no? O el principio de legitimación 2013 del Código Civil prevalece, se considera exacto y válido las inscripciones mientras no sean declaradas administrativamente su cancelación. Y ese párrafo se agregó en base a estos supuestos, ¿no? Cuando hay suplantación de personas o hay falsedad de documentos. Entonces vamos a ver un poco ya el inicio del procedimiento. Básicamente habíamos dicho que se inicia con la presentación del título, ¿no? ¿Y quién lo presenta originalmente? Supuestamente es la persona que ha adquirido el derecho, o en todo caso a quien le beneficia esta inscripción. El reglamento general también habla mucho del presentante, o sea, el que materialmente lleva el documento a registro, no quien supuestamente está haciendo una especie de procurador de la persona que tiene el derecho a su favor. Entonces, cuando se presenta algún conflicto entre el adquirente del derecho con el presentante, supuestamente que el presentante es representante del adquirente del derecho. Y por ello es que siempre el adquirente del derecho, el titular del derecho, es el que incluso puede actuar pidiendo el desistimiento total sin necesidad que el presentante lo requiera, salvo que, ya vamos a ver las condiciones, no sean procesos judiciales. En cuanto a la solicitud, se debe acompañar de copia simple del DNI del presentante. Y acá hay una innovación traída por la SUNAR en cuanto al sistema de verificación biométrica, ¿no? En la actualidad yo presento mi DNI y ¿qué hace el cajero? Inmediatamente constata mi documento de identidad y pide que yo haga mi lectura biométrica, dactiloscópica, y en base a un convenio que tiene SUNAR con la RENIEC se llega a determinar la identidad. Una vez comprobada la identidad del presentante, se adjunta esa constancia y se ingresa el título. Pero si ahí se comprueba que no es la persona la que está presentando su DNI, sino es otra, ¿no? Entonces ahí se va a impedir el ingreso de esa documentación. Esto está normado. Vamos a poner un poquito de norma, resolución 181/2015, SUNAR SN, ¿no? Donde se habla de lineamientos para la verificación de la identidad de las personas, ¿no? Lo que se busca básicamente es evitar la suplantación de personas. ¿Qué pasaba en el día a día? Había personas que se dedicaban en forma voluntaria a presentar la documentación a cambio de una contraprestación. Entonces, las personas inescrupulosas o estas mafias inescrupulosas hacían a ellos presentar esta documentación falsa, ¿no? Y lo que originaba era que muchas veces habían fraguado la identidad de esas personas para que se despistara o no se llegue a conocer quién los presentó. Actualmente ya todos tienen que pasar por la firma biométrica, y si no lo hacen, entonces no se va a coger este acto. También nuestro reglamento nos dice: está prohibido rechazar de plano una solicitud cuando no se acompañe la documentación o se abone los derechos registrales. Estos derechos registrales están supeditados al derecho de presentación, ¿ya? Entonces, cuando uno va a registros públicos, le dice previamente pase por liquidación o por el liquidador. ¿Qué hace el liquidador? Conforme a la documentación presentada y bajo el principio de derogación, él va a determinar qué actos son inscribibles de esos documentos presentados. Y sobre los actos que son inscribibles, él lo que va a sacar es un importe solo del derecho de presentación. ¿Por qué? Porque después, cuando ya el acto sea calificado por el registrador, viene otro derecho, que es el derecho de inscripción. Y con este derecho de inscripción ya se complementa el derecho registral pagado, la presentación
y la inscripción. Actualmente también ha habido una referencia dada por el decreto legislativo 1232, que hace referencia que en cuanto sean actos de poder que vayan al registro de mandatos y poderes, la presentación desde el 1 de febrero del 2016 tiene que ser bajo la presentación electrónica, ¿no? Y ya no se puede hacer bajo la presentación de documentación física. Pero esto solo se da en la zona registral número 9, o sea, en Lima. En provincia todavía se puede presentar esa documentación. Es una especie de prueba que se está refiriendo para implementar progresivamente la presentación electrónica. Lo que pasa es que este decreto legislativo sí ha sido un poco drástico, dice que no se aceptará. Entonces, cuando aquellos que lleven la presentación en base o en soporte papel le rechazan, ¿no? Y si por ahí le llegaron a admitir esa documentación en el proceso de acomodo, redistribución de títulos, ahí se percata de eso, se va a suspender ese asiento de presentación y se va a retornar los derechos a las personas para que sea presentado en forma digital. Esto ha sido también ampliado por la SUNAR. La SUNAR también ha hecho referencia a la presentación por medios electrónicos en cuanto son compra-ventas de vehículos también en Lima, ¿no? Entonces ahora ya tenemos referencias de nuevas formas de presentación por parte de documentos que van a ingresar a registros, y son las innovaciones que está trayendo la referencia del nuevo marco normativo que rige la SUNAR, que busca en sí la seguridad jurídica y un poco acompañado de la innovación tecnológica, ¿no?, para su presentación. Dígame, lo de los vehículos, ¿es tan solo en Lima también o es a nivel nacional? Actualmente todavía es, sí, porque hay una referencia que tiene que ser progresivo, ¿no? Progresiva la presentación. Entonces, bueno, se está implementando poco a poco esa disposición. Ahora vamos a definir básicamente, cuando hablamos de presentación, siempre hablamos de un título, ¿no? Y esto tiene que ver, o hay que hacer una diferencia de el título cuando se habla en su parte de título material y el título formal. Entonces, cuando el reglamento general define título, dice que es el documento en que se fundamenta inmediato directamente el derecho. Entonces, el derecho lo tenemos en el título material y en el título formal tenemos el documento. Este documento donde está plasmado el derecho, ¿no?, a veces tiene documentaciones que coadyuvan a la inscripción, como podría ser, por ejemplo, una declaración jurada a efectos de aclarar una circunstancia, podría ser un certificado, ¿no?, podría ser copias legalizadas de documentos de identidad, entre otros supuestos, ¿no? Pero básicamente el título, que es el documento donde está este acto, bajo el principio de titulación auténtica, debería ser, por lo general, un instrumento público, como lo habíamos explicado la clase pasada, ¿no? Y por excepción, cuando la ley lo permite, puede ser por documento privado, pero en este supuesto tiene que tener firma certificada, ¿no? Esto es por excepción. El principio de titulación auténtica viene en el sentido que debe ser instrumento, el documento formal
donde se presenta el título. Y en el sentido que es un instrumento formal, podríamos hablar en el ámbito notarial, por ejemplo, de las escrituras públicas, ¿no? Que es el instrumento formal o el instrumento público por excelencia, por cuanto solo los notarios pueden expedir esa documentación. Entonces, en el ámbito notarial es que se da la escritura pública, ¿no? Tanto así que en las formalizaciones o la incorporación de un acto o derecho para que acceda a registros, y donde el juez determina la procedencia, él puede pedir su protocolización, ¿no? O su otorgamiento de escritura en caso que una de las partes no desee firmar el mismo. Y en ese caso, esto también accede a registros públicos. Bajo el amparo del decreto legislativo 1232, ahora se da lo que es la presentación cautiva, que ya estaba básicamente en la ley del notariado anterior, ¿no? 26.002, y en el decreto legislativo 1049, que es el actual, donde esta norma modificatoria ha incidido en el mismo. Bajo el supuesto de la presentación cautiva, la escritura pública originalmente se daba en dos ámbitos. A ver, en lo que era registro de mandatos y poderes y lo que era registro de propiedad inmueble. Y cuando hablaba de mandatos y poderes para actos de disposición. En la actualidad, con la modificación del decreto legislativo 1232, toda escritura pública o instrumento protocolar y también instrumentos extraprotocolares cuando son copias certificadas. Cuando se habla de copias certificadas en los instrumentos extraprotocolares en la vía notarial, hay que diferenciarla de las copias legalizadas, porque las copias legalizadas simplemente es que yo llevo un original y una copia y el notario constata que en verdad es reflejo de ese original la copia y lo legaliza. En las copias certificadas, por el contrario, el notario tiene que dar fe del libro donde se encuentra inserto, ¿no?, estas hojas y hacer referencia en cuando se apertura el libro, qué hojas o qué fojas de ese libro se están sacando en copias certificadas. Comúnmente esto se utiliza cuando se habla de asambleas, por ejemplo, ¿no? Asambleas de junta de propietarios, asambleas de sociedades, asambleas de asociaciones. Ahí se utilizan mucho las copias certificadas. Bajo el ámbito de estos dos documentos protocolares, como puede ser una escritura pública, se llama protocolares porque el notario en sí conserva los originales en su protocolo, ¿no? Y él lo que hace es emite traslado del original, ¿no? Dentro de los instrumentos protocolares está el registro de escrituras públicas, que comprende las escrituras públicas y las actas que han sido protocolizadas en sí. Y extraprotocolares, por diferencia, son aquellos documentos donde el notario no conserva los originales. Entonces el notario simplemente certifica y todo lo devuelve. La innovación que ha traído el decreto legislativo 1232, muy aparte de la presentación cautiva, es que a veces los libros de estas copias certificadas, ¿no?, teníamos el libro 1 y para el libro 2, cuando se perdía, simplemente se pedía la denuncia. Y con la denuncia se aperturaba el libro número 2. Ahora ya no es así. Ahora hay que tener un requisito previo. Mediante asamblea hay que hacer referencia de la pérdida del libro y mediante asamblea aprobar la apertura del libro número 2. Y esta apertura tiene que tener incluso firmas legalizadas o certificadas de las personas que han participado en esta asamblea. Y con ello recién se puede aperturar un libro número 2.
Y esta es otra de las innovaciones que ha traído este decreto legislativo 1232. A ver, más difícil. A ser un poco más complicado, ¿no? Porque si no, la verdad es que las asociaciones tenían libro 1, tenían el libro 2, libro 3, libro 4 y después otro libro 1, otro libro 2 y no había una referencia lógica en cuanto al manejo de su información. Esto ha traído en consecuencia que el módulo de notarios, bajo el amparo, y es otra innovación del decreto legislativo 1232, 1232 es que se utilice el sistema notario. Este sistema notario fue creado originalmente para que los notarios ahí hagan referencia de lo que son sus sellos, sus firmas, se recopilaba los presentantes que ellos hacían referencia y originalmente estaban a cargo de la SUNAR en cuanto a la administración. Entonces, labor del registrador era hacer una especie de perito, ¿no? Porque tenía que comparar la firma, los sellos, y si por ahí le quedaba alguna duda, iba en consulta en oficio por intermedio del servicio de SERPOS al notario para que le dé la respuesta de la autenticidad de los mismos. En la actualidad, este sistema de notario ya no solo es obligatorio, ahora es obligatorio, bajo este decreto legislativo, es obligatorio para los notarios. Y ellos y los notarios son los que ahora administran la información. Ellos son los que incorporan o retiran a sus dependientes. Y si por ahí se va a hacer presentación cautiva en forma de sección, como lo determina la 7ª disposición final de la ley del notariado, ¿no? O sea, un tercero que las partes digan que va a ser el que lo va a presentar y no el presentante en la notaría o el dependiente en la notaría acreditado en el sistema de notarios. El notario también tiene la obligación de ingresar a este tercero en este sistema de notario, ¿no? Con su nombre, DNI, el CARDEX, si es un instrumento protocolar, ¿no? U otra información que permita determinar cuál es el documento y a qué registro va, en qué registro va. Cuando el registrador advierte que esto no es conforme al documento físico presentado, entonces ahí le va a hacer consulta al notario. O cuando el registrador advierta que también no le convence a él, porque hay mucha discrepancia en cuanto a las firmas y sellos por parte del notario, también va a ir a consulta al notario. Esta referencia del sistema de notario la encontramos antes del decreto legislativo 272, ¿no? Estaba en la resolución 115/2015 SUNAR. Esta referencia al decreto legislativo 1232 ahora también ha restringido lo que es la competencia notarial, ¿no? Entonces la competencia notarial para personas naturales, ¿no?, se ve ligado en base al distrito dentro de la provincia donde se ubica el notario y donde se ubica el terreno. En supuestos de documentos privados con firmas legalizadas que puedan dar amparo a transferencia de propiedad o en todo caso a gravámenes o cargas, en su caso el notario también tiene que estar restringido en cuanto a la competencia que tiene sobre el inmueble donde se encuentra esa afectación o en todo caso el inmueble que va a ser transferido por el notario. Entonces también tenemos la competencia no solo de instrumentos
protocolares, sino incluso de documentos privados con firmas legalizadas, porque ya sabemos que por más que se legalice la firma en un instrumento privado, sigue siendo privado, no lo convierte en instrumento público, ¿no? El principio de rogación conlleva también al desistimiento de la rogatoria. Y básicamente el desistimiento es decir, ya no quiero continuar el proceso, o en todo caso hago un desistimiento de uno de los actos porque me veo impedido de que se inscriba el acto que en verdad me interesa, ¿no? Entonces este desistimiento puede ser total o puede ser parcial. Es total cuando hago el desistimiento de todo el trámite. Esto se llama tacha y conlleva, conforme el artículo 2 y el artículo 13 del Reglamento General de los Registros Públicos, a la conclusión del proceso. Y es parcial solo cuando es de un acto. Y eso conlleva a que este acto quede reservado, ¿no? O sea, no se inscriba. Ojo que no siempre procede el desistimiento de un acto, porque a veces es un instrumento público donde los actos están ligados y no se puede dar publicidad a uno y no al otro. Por ejemplo, una hipoteca legal, ¿no? En ese supuesto no procedería un desistimiento parcial de la hipoteca legal. Como les hice referencia, el presentante actúa en representación de la persona que adquiere el derecho. Entonces, si el desistimiento de la rogatoria lo puede hacer el adquirente del derecho, sí lo podría hacer, porque el representante se presume que está actuando en él. Ahora, si el presentante hace referencia a que está actuando de un tercero, por ejemplo, un acreedor que también le interesa que se inscriba la compraventa, ese tercero también podrá desistirse, porque él está representándolo a él. Lo que no cabe es el desistimiento cuando es, por ejemplo, en casos de resoluciones judiciales, en un proceso civil donde el presentante es el que se desiste, ¿no? Porque en el proceso civil hay un derecho ganado a una de las partes y quizá el presentante esté actuando por intermedio de un mandato judicial en el momento de la presentación, o en todo caso por otra persona que tiene interés a que se inscriba. Pero en este caso solo se puede desistir la persona a quien se ha expedido la resolución, ¿no? Ahora, en cuanto al dependiente de la notaría, el notario, supuestamente con la presentación cautiva, es la persona que realiza el acto de rogación, que en su caso podría ser realizada por un dependiente de su notaría, ¿no? En este caso, el notario también podría simplemente ingresar el desistimiento, y en ese supuesto no se necesitaría que el notario legalice su firma, porque ya el notario ya está investido de fe pública notarial, ¿no? Entonces, estos asientos o documentos de presentación que ingresan o que son desistidos, o que se presente en desistimiento, la condición es que la formalidad que otorga el artículo 13 es que debe ser o con firma legalizada, es decir, ante notario, o en todo caso con firma certificada por fedatario, ¿no? Y el fedatario de la institución donde se está presentando la documentación. Pero si el que hace el desistimiento es el mismo notario no necesitaría legalizar su firma ni ir ante fedatario, porque ya los notarios de por sí tienen esa fe pública, ¿no? Y no necesita efectuar ningún acto formal adicional.
El asiento de presentación, ¿no? ¿Qué es el asiento de presentación? Básicamente, el asiento de presentación se origina cuando uno ingresa el documento por la caja. Se llama caja diario. Inmediatamente, cuando ingresa esta documentación por la caja diario, le va a salir un número de título. Cuando ha sido presentado en la misma dependencia o en la misma zona registral. Sin embargo, puede hacer que yo esté presentando en otra zona registral. En este caso no se origina un número de título, sino se origina un número de orden. Para que cuando sea derivado por el sistema a la oficina registral competente, ahí se presente el número de título. Tenemos otra que es la resolución, la resolución número 253-2015, SUNAR también. Que es cuando se utiliza el sistema de presentación electrónica. ¿No? Cuando los notarios utilizan la presentación electrónica, cuando lo autoriza la ley y lo permite en todo caso el sistema, ¿no? Esta referencia del orden de ingreso es para reservar la prioridad. Acá, cuando hablamos de principios registrales, habíamos hablado el principio de prioridad preferente. ¿Qué quiere decir? Que todos los efectos que produzcan la inscripción se van a retrotraer a la hora de presentación del título, ¿no? También tenemos la referencia de la posibilidad de presentar títulos conexos. Y habíamos hablado un supuesto en la clase pasada, que era la referencia de la presentación, por ejemplo, de que yo quiero presentar una sucesión intestada y a la vez quiero que se inscriba, ¿no? Que se haga referencia a la inscripción de la transferencia de propiedad, ¿no? Y les había dicho que le iba a traer la resolución la tengo acá, salió el 2015, yo les había dicho 2 años, pero bueno, lo corrijo, es 1 año, es la resolución 166-2015, SUNAR SN, ¿no? Que entró en vigencia o de fecha 12 de junio del 2015. Bajo este tipo de resolución, uno, por ejemplo, puede ingresar, ¿no?, un título de sucesión, puede ingresarlo al registro de personas naturales, donde se va a inscribir la sucesión, y en la solicitud yo tengo que indicar el código de predio o de partida electrónica del predio. Entonces, ¿qué hace el registrador del registro de personas naturales? Inscribe la sucesión y también inscribe la transferencia o el traslado de la sucesión al código de predio que yo he hecho referencia en la solicitud. Entonces, mediante una misma presentación, trámite simplificado de sucesión intestada y transferencia de dominio. Y también podría ser lo contrario.
Yo el título de sucesión lo ingreso al registro de propiedad inmueble. Y en el registro de propiedad inmueble simplemente indico la partida del predio. ¿Qué hace el registrado de registro de propiedad inmueble? Inscribe la sucesión e inscribe a la vez el traslado al registro de propiedad inmueble. Ambos casos, ¿no? Trámites simplificados. Del registro de sucesiones y registro de propiedad inmueble. La condición es que la propiedad inmueble debe estar en el mismo lugar de fallecimiento del causante, ¿ya? ¿Para qué? Para ver la competencia. Es la misma oficina, pero son diferentes registros, ¿no? De distinta naturaleza y competencia de la misma oficina. Si va a otro lugar, por ejemplo, los bienes pueden estar en Cajamarca y la persona está en Lima y fallece en Lima. Ya. En ese supuesto simplemente se va a inscribir la sucesión intestada en Lima, ¿ya? Pero cuando usted va a Cajamarca, ya no necesita inscribir la sucesión intestada en Cajamarca, sino con la misma copia de la inscripción de Lima de la sucesión intestada, y en Cajamarca efectúan el traslado a las partidas del registro de predios. Práctico. Más práctico. Más sencillo, por eso simplifica, ayuda. Lo que pasa es que ahora tenemos un índice nacional de registro de sucesiones intestadas y testamento, ¿no? Y eso un poco ha evitado pues que las personas tengan que tienen varias propiedades en diversas partes del Perú tengan la necesidad de inscribir en uno, inscribir en otro, inscribir en otro. A veces se daba el caso que a unos herederos habían sido inscritos en Lima, otros herederos en Cajamarca, otros herederos en Ayacucho, y se producía ahí una confusión, ¿no? Ahora con este índice nacional ya se está realizando pues una publicidad integral y coherente en base a las personas que adquieren ese derecho sucesorio. O sea, esa sucesión intestada como que de la persona que fallece en Lima tiene un predio en Cajamarca, puede tener en Huancayo. Basta que inscriba la sucesión en Lima y también, o sea, en Lima por haber sido su último domicilio. Necesariamente es en el último domicilio, ¿no? En Lima se hace el traslado al predio de Lima, y en cuanto a los predios de los demás lugares, simplemente se lleva la copia de que está inscrita la sucesión nomás. Y con eso es suficiente. Acá hay también una referencia a la suspensión del plazo de vigencia. Lo que pasa es que cuando yo presento el título, el día primero, supongamos, el trámite, supuestamente, la vigencia del asiento de presentación es de 35 días. Y estamos hablando de días hábiles, que son los días que ha habido funcionamiento por parte del diario en la oficina, ¿no? A diferencia de días útiles, que puede ser de lunes a viernes, ¿no? O en todo caso días naturales. Entonces son días hábiles que dura la vigencia del asiento. Si por ahí hay referencia de una observación o una liquidación, hay una prórroga automática de 25 días adicionales. Entonces estamos hablando acá de 60 días, ¿no? Hasta 5 días, hasta 6 días antes de que venzan estos 60 días, yo lo que puedo hacer es realizar las subsanaciones. Por ejemplo, si está liquidado, pagar, ¿no? Pago.
Si está observado, subsano. Ahora también pueden haberse presentado en este ítem causas objetivas y extraordinarias, ¿no? Extraordinario es algo que no es común al ordinario. Por ejemplo, se decretó días feriados porque sucedió un acontecimiento que era necesario guardar luto, supongamos, o cosas así, ¿no? Entonces, en este caso, el gerente puede prorrogar la referencia del plazo del asiento de presentación. ¿Hasta cuánto puede prorrogar? Se dice que lo puede prorrogar 60 días adicionales. Pero acá ya vence la vigencia del asiento de presentación, ¿no? Eso deben ser casos excepcionales. Casos muy excepcionales, extraordinarios y de manera general, dicen. O sea, ni siquiera un caso particular, ¿no? Puede ser un sismo. Un sismo, exacto, un estado de emergencia, ¿no? Algo que pase por ahí. Que afecte a otro claro. Contexto, ¿no? Imagínense que no hubo internet, supongamos todo eso, sí, no hay luz, sí. Claro. Entonces ya se produce esas prórrogas extraordinarias, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes uno tenía que pedir la prórroga y si no la pedía, el título caía en tacha. Y acá hay necesidad de poder diferenciar lo que es la tacha sustantiva de la tacha procesal. La tacha sustantiva se da cuando se dan uno de los supuestos del artículo 42 del Reglamento General de los Registros Públicos. Por ejemplo, un acto no inscribible, un acto con documentación falsa, ¿no? O hay impedimento de la partida, o el título material no es anterior a la vigencia del asiento de presentación, sino con la observación recién hicieron el título requerido. Entonces ahí no procede. La tacha procesal básicamente es cuando vence la vigencia del asiento de presentación. ¿No? O sea, vence estos plazos, los 60 o en todo caso el adicional que sí se le concedió. ¿Ya? Ahora, estos plazos son factibles de ser suspendidos. Quiere decir que sucede un acontecimiento donde no se cuenta, se queda congelado el plazo, ¿no? Por ejemplo, si ingresaron dos títulos y el primero es incompatible con el segundo, ahí tenemos una afectación del principio de prioridad excluyente. ¿Qué quiere decir ese principio? Que si hay un título ingresado, ingresa otro posterior que le es incompatible, no se puede inscribir, lo excluye, ¿no? Y tiene que esperar pacientemente a que el primer título o bien se inscriba o esperar a que lo tachen para que recién se inscriba su segundo título. También existe el bloqueo registral, ¿no? Cuando ante un notario se está llevando una compra-venta, una hipoteca, y necesito que se bloquee esa partida para que no entre otro derecho real que afecte esa transferencia o esa hipoteca. Entonces el notario puede pedir la anotación preventiva que dura 60 días hábiles desde el momento que se concede el bloqueo. Se da también por actos de reconstrucción de partidas o títulos archivados, ¿no? Que antes se inscribía originalmente, el registro se inicia en 1888, ¿no? La tecnología era el lapicero, entonces se inscribía el lapicero. Entonces esos tomos ya han ido desgastándose con el tiempo, las hojas se han deteriorado, no se pueden ni abrir porque se destruye, entonces se pide una reconstrucción.
O el título archivado desapareció, también, ¿no? Ha habido traslados de oficinas, traslado de acervo documentario, se extravió. Entonces se pide la reconstrucción de los títulos. Esos otros supuestos. Y tenemos el supuesto por presunta falsificación de documentos. Presunta falsificación de documentos. Si yo me entero que por ahí existe una inscripción que se ha efectuado con documentación falsa, yo puedo comunicar a registros mediante trámite documentario. Digo a registros, ¿sabe qué? Estos documentos son falsos. De los documentos nomás, no de las declaraciones o falsedad ideológica, ¿no? Sino la documentación. Es como informa, nada más, ¿no? Informo. Esto lo informo ¿a quién? Al jefe de la oficina registral. Entonces el jefe va a hacer las averiguaciones debidas y determinar que si son documentos falsos va a solicitar una anotación preventiva. Dura 120 días hábiles. Y dentro de estos 120 días hábiles, todo título que ingrese, que haga referencia a una incompatibilidad con este asiento que está inscrito con documentación falsa, va a ser suspendido. No se va a llegar a inscribir, porque hay el bloqueo por presunta falsificación. Está en la resolución 019-2012 SUNAR SN. ¿Cómo es? Bloqueo por presunta falsificación. ¿No? Porque no se puede determinar que exista inscripciones que no tengan un sustento de un acto jurídico en sí, ¿no? Esto dio origen a la esta resolución y las referencias del bloqueo, ¿no? Están básicamente normadas en la directiva 001-2012. Esta directiva, sin embargo, se limitaba a lo que eran instrumentos públicos protocolares. O sea, cuando son escrituras públicas, ¿no? O actas protocolizadas, etc. Es un decreto, ¿no? Es una resolución. Resolución 019-2012 que da origen a la directiva. Directiva, sí. Directiva 01-2012. Actualmente, o en este mismo año, se crea otra directiva, que es la 003, que también hace referencia a documentos que tienen presunta falsificación, pero extraprotocolares. Pero en este caso, la anotación preventiva no da origen al bloqueo. Acá no da origen al bloqueo, solo da origen al bloqueo cuando son instrumentos públicos protocolares, ¿no? Acá, por ejemplo, se había inscrito con copias certificadas falsas, o en todo caso, supuestamente había un quórum en una asamblea, pero al final se determina que las personas que asistieron eran personas que estaban de viaje, que habían fallecido, ¿no? Que se encontraban en el extranjero. Entonces uno puede advertir a registros por si acaso. Yo demuestro que estas personas en verdad no asistieron a esa asamblea
interpondrán las acciones penales respectivas y Registros dará comunicado con una anotación preventiva también, igual, una anotación preventiva de documentación falsa, pero eso no impide que los demás títulos se sigan inscribiendo, simplemente es mera publicidad nomás, para que las personas perjudicadas puedan interponer en todo caso su proceso judicial. Si interpongo la demanda se va a retrotraer al día, hora y fecha de la anotación preventiva. Y así se ha ganado publicidad. También evita que las personas se amparen en el principio público de buena fe, porque si es algo que ya estaba publicitado, ya no pueden decir yo desconocía que existía eso, ¿no? Y evitamos más falsificaciones de documentos. A ver, vamos. La calificación registral, basado en el principio de legalidad. Ya habíamos visto que la calificación no solo comprende la legalidad estructural del instrumento público, ¿no? Requisitos de validez, sino también comprende la adecuación del título con los asientos registrales de inscripción. Y complementariamente con los antecedentes. Cuando habla complementariamente con los antecedentes se refiere a los títulos archivados. Son alcances de la calificación. Esto es la legalidad, ¿no? Requisitos de validez del acto jurídico. Muy aparte de eso, los obstáculos de las partidas o títulos pendientes que dejan. ¿Cuál podría ser un obstáculo? Por ejemplo, si hay un cierre de partida, ¿no? Si hay un cierre de partida, sería un obstáculo de la partida. Entonces, sobre una partida cerrada no se podría inscribir ningún acto de derecho. Comprobar que el acto de derecho es inscribible y se ajusta a ley, porque tenemos solo actos que busquen la seguridad jurídica. Seguridad jurídica dinámica. Entonces, habíamos hablado que la calificación básicamente se debe a este principio de legalidad. El principio de legalidad, la evaluación del acto o negocio jurídico, ¿no? Y sus alcances vienen complementarios a lo que el registrador, muy aparte de la validez de los requisitos legales, tiene que tomar en consideración, ¿no? La competencia del funcionario administrativo o del notario, dice, que autoriza el acto también. Por ejemplo, en el caso de notarios, tenemos que la competencia se da en referencia a la ley 30.313, supongamos, ¿no? Si se transfiere un bien donde no está de la persona natural, donde no es parte dentro de la provincia, dentro del distrito notarial, ahí simplemente se va a tener que tachar, porque el decreto legislativo 1049 y su modificatoria se dice que son nulos, ¿no? Y habla de nulidad. En el caso que se estén transfiriendo dos bienes, ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Porque sí es permitido una prórroga de competencia. Cuando son personas jurídicas actualmente también se puede. En el caso del notario, por ejemplo, que esté viendo un proceso no contencioso, supongamos la ley 27157 y su reglamento hablan de proceso no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios, y la ley 27333 amplía los alcances de la ley de procesos no contenciosos 26662, ¿no? Y dice que los notarios pueden ver
bajo estos procesos no contenciosos, incorporarlos en sus protocolos, las prescripciones adquisitivas de dominio y los títulos supletorios. Pero si es un notario de un distrito notarial diferente donde se ubica el bien, entonces también ahí se objetaría la competencia. Ahora mucho hablo de distritos notariales. ¿Y qué son los distritos notariales? Los distritos notariales es el ámbito territorial donde el colegio de notarios ejerce jurisdicción, ¿no? Dentro de un distrito notarial puede haber varias provincias. Entonces, cuando se habla, se nombra un notario dentro de una provincia, dentro de ese ámbito del distrito notarial, ¿no? Entonces, él solo puede actuar dentro de la provincia. En Lima, la particularidad que tenemos es que es toda la provincia de Lima, por lo tanto, solo una provincia, ¿no? Y el distrito notarial es Lima, del Colegio de Notarios de Lima. Entonces acá no hay problema que un notario de Jesús María pueda haber un proceso no contencioso de un notario de Pueblo Libre, de un notario de un bien de San Miguel, de un bien de Surco, de un bien de San Juan del Lurigancho o un bien de Villa El Salvador, porque todo es Lima. Pero cuando es Lima provincia, Huacho, Huaral, Barranca, ¿no? Ahí sí no podría haber un notario de Lima, tendría que ser un notario de esa provincia, porque esa provincia de Lima provincia pertenece al distrito notarial del Callao. Entonces, por consiguiente, si es un bien inmueble que se encuentra en Huacho, Huaral, Barranca o en el Callao, un notario de Lima no podría haber esa o tomar esa competencia de esos bienes inmuebles. Entonces, mucho incide en la calificación del registrador la competencia, en el caso de los notarios y de los funcionarios administrativos también, ¿no? En el desempeño de su función. Para esto hay que ver el TUPAC muchas veces para determinar si es competente o no. El TUPAC es en referencia a las entidades administrativas. Y en cuanto al notariado, la competencia a la ley del notariado, ¿no? En cuanto a la entidad de la capacidad de los otorgantes, acá tenemos también la referencia de que tenemos que ver el registro personal. Puede ser que en el registro personal esté inscrito un acto que limite la capacidad de las personas y con ello no podría efectuarse la inscripción. En caso de la representación, en el registro de mandatos y poderes, por ejemplo. También implica parte de la calificación rectificar de oficio errores. Los errores que se pueden rectificar de oficio son aquellos donde se evidencia el error por parte del registrador comparando el título archivado con el asiento de inscripción, ¿no? Entonces hay un error. Estos errores se dividen conforme nuestro reglamento general de los registros públicos en errores materiales y errores de concepto. Los errores materiales son errores al momento de escribir una palabra, ¿no? Confundí una letra, o en todo caso obvié alguna circunstancia, puse un número por otro, inscribí en una partida donde no debía porque me confundí, o en un rubro diferente. Vamos a ver qué son rubros, partidas y eso cuando ya entremos al registro de propiedad inmueble, básicamente. Y en su caso, esos errores de oficio uno puede rectificarlo, incluso sin necesidad de haberme rogado la persona que lo rectifique. Simplemente cuando estoy examinando una partida y advierto del mismo. Los errores de concepto, por el contrario, son todos los que no son errores materiales, no dice el reglamento, pero se podrían considerar errores de concepto, errores de interpretación del acto o negocio jurídico, ¿no? Entonces yo advierto que se estaba tramitando un acto jurídico y el momento de publicitarlo se publicitó otra circunstancia, entonces hay un error de concepto. Estos errores de concepto solo pueden ser rectificados de oficio cuando tengo que rectificarlo para poder inscribir el título que me están rogando. O sea, ahí sí necesito rogatoria expresa. El reglamento va más allá de lo que son errores y habla de inexactitudes.
Entonces, las inexactitudes pueden provenir de errores, como pueden provenir de otras causas que no sean errores. Por ejemplo, la circunstancia de haber variado el número de documento de identidad, ¿no? Antes tenía una libreta electoral de 7 dígitos, ahora tengo un DNI de 8 dígitos. En esas circunstancias también la puedo variar en referencia a la documentación fehaciente. En los casos de resoluciones judiciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 2011, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es un límite a la calificación registral, ¿no? Que vamos a ver que existen ya actualmente varios límites. Y que era algo que surge en referencia a que la función jurisdiccional, y dentro de su libre valoración de la prueba, usted que ha sido juez, ¿no? Usted puede considerar un documento dar mayor valor que otro, cosa que un registrador no podría incidir en decir, no, que acá se ha determinado mal el derecho, porque acá se ha presentado este documento que sí es fehaciente, porque ya no existe la prueba tasada. Entonces ya es responsabilidad del juez, en su caso, el haber determinado a quién benefició en el derecho, por su implícita labor jurisdiccional que tienen los jueces, ¿no? Entonces el notario, por ejemplo, cuando ve procesos no contenciosos y por ahí se presenta una oposición porque otra persona incide que tiene o se ve afectado sus derechos, el notario incluso suspende su participación en esos procesos y tiene que ir a la vía judicial. Entonces, dentro de los procesos no contenciosos, los notarios también pueden evaluar pruebas y ellos considerarlos correctos para la procedencia de ese proceso no contencioso. Dentro de la vía judicial, el juez, porque ya no existe la prueba tasada, también hay, por su libre apreciación de la prueba, puede pronunciarse a favor de una persona. Los registradores en esos aspectos tienen límites en la calificación. En los procesos judiciales tenemos el artículo 2011 en su segunda parte. Y en los procesos notariales tenemos la directiva 013-2008, ¿no? SUNAR. Son los procesos no contenciosos. Entonces son límites de la calificación por parte de los registradores públicos. También dentro de las reglas de la calificación y a efectos de determinar la predictibilidad, que es un principio del derecho administrativo, se han establecido ciertas reglas que también limitan la calificación de los registradores públicos, normados en el artículo 33 del Reglamento General de los Registros Públicos. Si un registrador observó un título o lo liquidó diciendo que era inscribible, y como el derecho es netamente interpretativo, puede ser que otro registrador que asuma competencia de ese título, que todavía está en trámite, él interprete diferente la norma, pero acá, por el principio de predictibilidad, él tiene que respetar ese criterio interpretativo. Ojo, pero siempre y cuando sea interpretativo de la norma, porque si la norma es claro o es clara al momento de dar sus referencias y no ha habido una interpretación errónea, sino lo que ha habido es una omisión de una ley que disponía un requisito previo, en ese supuesto no se daría lo que es este límite a la calificación, ¿no? Si no, ahí se aplica el principio de legalidad. Entonces hay que diferenciar la predictibilidad, que no puede ir en contra de la legalidad o la ley, ¿no? Incluso este límite basado en la predictibilidad se conserva aquellos títulos tachados por caducidad, lo que habíamos hablado
de la tacha procesal, ¿se acuerdan? Cuando vencía la vigencia del asiento de presentación. Entonces, incluso por la predictibilidad en el título en trámite o por la predictibilidad en el título tachado y nuevamente regresado. Tratándose de títulos tachados por caducidad, se aplica lo dispuesto cuando el título es presentado dentro de los 6 meses. En verdad es un término antojadizo de la norma, y el presentante no ha retirado los documentos. ¿Por qué? Porque más o menos se hace referencia a que el derecho va cambiando, ¿no? Entonces se le quiere ahí dar una referencia de un límite para que no estemos entrampados en una cadena que quizá el derecho ha cambiado y por lo tanto hay que aplicar una nueva regla de interpretación, pero siempre y cuando el título no haya sido retirado. Entonces, si a mí me observaron o liquidaron un título y este título fue por la tacha por caducidad o tacha procesal, ¿no? Que es la misma tacha por caducidad, ¿qué hago? No recojo el título, o sea, no pido el título. Si yo recojo el título y lo vuelvo a presentar, entonces no se va a aplicar estos límites de la calificación. ¿Y yo qué hago entonces? Simplemente vuelvo a llenar un formulario subsanando lo que me habían observado o pagando el mayor derecho, y solicito que sea calificado con este título en custodia. Simplemente lo empalmo con ese título en custodia. Y con eso, el registrador que vea el nuevo ingreso del título tendrá que respetar el criterio interpretativo del anterior registrador, ¿no? Como le digo, referencia al principio de predictibilidad siempre y cuando no se afecte la legalidad, ¿no? Porque si la ley sí me pide un requisito, ahí no ha sido una interpretación, sino una omisión, ¿no? La segunda instancia, que es el tribunal registral, está sujeto bajo las mismas reglas de primera instancia, ¿no? Pero en su caso, sí, la segunda instancia tiene la factibilidad de poder apartarse de un criterio, ¿no? Lo normal es que se sujete al criterio establecido. Pero si quiere apartarse de ese criterio, lo que hace es convoca un pleno, es decir, reúne a todos los vocales y hace su exposición a efectos de apartarse del criterio establecido. Entonces, en lo sucesivo, los pronunciamientos del tribunal van a variar de criterios. Tanto es así que cuando uno examina jurisprudencia a nivel registral, del tribunal registral, ve que algunos precedentes de observancia obligatoria han dejado de tener vigencia, otros han sido aclarados u otros modificados, ¿no? Por ejemplo, originalmente se consideraba la declaratoria de fábrica como un acto de disposición, porque decía que se estaba incrementando el derecho de la persona y por lo tanto había ahí una adjudicación de un bien, ¿no? Ahora se dice que la declaratoria de fábrica, al ser simplemente el reconocimiento de una edificación, más no la construcción, no se dice que no es un acto de disposición, sino de mera administración o en todo caso de simple noticia, porque el derecho sustantivo ya trascendió al momento de construir. Entonces son criterios que el tribunal registral va cambiando conforme las referencias de sus planteamientos. Plazos para calificación por parte del registrador público, 7 días.
Reingreso, en cuanto al reingreso para poder calificar, 5 días. Estos plazos son establecidos en el reglamento. Hay plazos excepcionales que son muy rápidos, ¿no? Cuando se hablan de errores cometidos por el registrador, ya había hablado de los errores materiales, ¿no? O en todo caso, las rectificaciones de oficio, en el mismo día o dentro de los 3 días. Siempre toda subsanación o todo pago es 6 días antes que venza la vigencia del asiento de presentación. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 días el registrador lo utiliza para inscribir el acto, ¿no? Para eso lo utiliza. Y por eso es que el reglamento es antojadizo que sea hasta el 6.º día para poder escribir. Cuando adolece de efectos subsanables o existe obstáculos en la partida, ¿qué hace el registrador? Observa o liquida, ¿no? Observa si existe defectos que son subsanables. Obstáculo de la partida. Y si son insubsanables, ¿qué hace el registrador? Hace una tacha sustantiva. Porque no tiene sentido observarle al usuario para que gaste, invierta dinero en subsanar algo que en verdad es insubsanable, no puede validarse ese acto o ese derecho, ¿no? Entonces eso sería incrementar el costo al usuario en su perjuicio. Igual se observa por defectos, se observa por obstáculos o se observa cuando hay falta de acto previo. Y acá tenemos el acto previo normado en el principio de tracto sucesivo, ¿no? Y me había comentado la clase pasada que había la necesidad de que, por ejemplo, para inscribir esta división y partición le pedían como acto previo, inscriba la fábrica, independice, ¿no? El reglamento y todo eso. Justo esto era porque en el ámbito registral pues tiene que haber adecuación del título, que está correctamente realizado el título, por si acaso, ¿no? El problema es que no se adecúa a los antecedentes registrales. Y ya se entiende ya porque ahora que estamos viendo la función calificadora del registrador, ¿por qué incide en eso, ¿no? Había hablado cuando presentábamos el título se pagaba un derecho de presentación y cuando el registrador veía que todo estaba correcto, que no había defectos, entonces ¿qué hace? Liquida el título, que se llama ya la liquidación definitiva, ¿no? Para simplemente dar publicidad a ese acto. Y la tacha sustantiva, ¿qué es? Es la tacha liminar, ¿no? Es como una improcedencia en la demanda, básicamente, ¿no? Entonces, ahí simplemente hay un defecto que no es subsanable, hay una afectación de la validez del título, se presentó una oficina no competente, obstáculos insalvables de la partida, el acto o derecho no preexiste al asiento de presentación, ¿no? Título material. Porque ya habíamos hablado que el título formal es el documento en sí, pero el título material es el acto, el derecho, no preexiste. Y acá hay una falsedad documentaria. Acá, ¿por qué se da esto? Porque nosotros nos regimos por el principio de prioridad. Es decir, desde que yo presenté el título el día 1 y cuando se inscribió, supongamos, el día 20, los efectos jurídicos de este título van a ir al día 1. Principio de prioridad preferente. Pero si el acto, el derecho, ha sido creado el día 10, va a ser controvertido porque le vamos a dar efectos jurídicos cuando todavía no existía ese acto derecho. Por eso es que en estos casos, cuando no preexiste el asiento de presentación, simplemente hay que tachar el título, tacha sustantiva del título.
Y la inscripción ya es el fin o la finalidad que busca este registro jurídico, ¿no? En la inscripción, por el principio de causalidad, es que el asiento tiene que hacer referencia o expresar el acto jurídico, el negocio jurídico que da origen a ese derecho, ¿no? Ojo, el que está inscrito no significa que se convalidan los actos nulos o anulables. Esto que ya estaba en nuestro Reglamento General de los Registros Públicos ha sido recogido por la Ley 30313. La Ley 30313 ahora hace referencia a que registros no convalida actos nulos o anulables. Los asientos constarán en partidas electrónicas, ¿no? Ahora con la época de la internet, de los sistemas informáticos, el soporte papel, como vemos, está pasando a segundo lugar, ¿no? Y tanto es así que también ya no existen soportes papel al momento de inscribir, todo es por sistemas. Esto facilita mucho la inscripción, ¿no? Y facilita mucho la publicidad, porque antes, cuando uno quería sacar una copia literal de una partida y lo estaban usando en otro lado, tenían que esperar a que terminen de utilizar esa partida para dar publicidad. Ahora, 20 personas en diversas partes del país y al mismo tiempo pueden sacar información de la partida, ¿no? Con el sistema informático. Los tiempos se han cortado rotundamente, ¿no? Cuando se daba la publicidad en tomos, primero había que compaginar la cadena de tomos para dar la historia correcta de la integridad de la historia del predio. Segundo, había que sacarle copia y empezarlo a complementar o empalmar, ¿no? Entonces demoraba por lo menos unos 7 días hábiles en poder otorgar publicidad a una partida electrónica. Mejora el sistema de inscripción con el surgimiento de la máquina de escribir, ¿no? Entonces ya no se utilizaba lapicero o tinta, ¿no? O tinta líquida, sino se utilizaba máquina de escribir y se cambia a las fichas movibles, que simplemente eran retazos de cartón, ¿no? Donde se separaban por rubros. Y la publicidad mejora rotundamente, ya se daba en 2 horas ya la publicidad, ¿no? Ahora, con estas partidas electrónicas, uno ni siquiera tiene necesidad de acercarse a registros, ¿no? Si tienes un sistema interconectado y has pagado los derechos, en cualquier momento puedes sacar la información. Y si vas a registros y quieres una copia literal o una copia simple, ¿no? Te lo dan de inmediato. Entonces, mejora rotundamente con las partidas electrónicas. Nuestro sistema es un sistema de inscripción. ¿Qué significa? Significa que se extrae del título archivado o del instrumento público, se extrae solo lo relevante para terceros. ¿Por qué? Porque registros públicos han sido creados para que terceros podamos contratar. En base a eso, la publicidad otorga seguridad jurídica dinámica, se dice, ¿no? Para que la gente pueda ir a registros y determinar la situación de la inscripción de las partidas. No siempre es así en todos los países, ¿no? Hay países que el sistema no es inscripción, sino es transcripción. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Ahí lo que se hace, simplemente se recibe el instrumento público, se verifica que todo esté correcto y se archiva, ¿no? Todo el instrumento. Y cuando uno quiere pedir publicidad, le entregan toda la documentación. Acá el registrador lo que hace es saca lo relevante para tercero. En una compra-venta, por ejemplo, sacaría quién es el comprador, a qué precio lo compró, si tiene alguna afectación, si hay una cláusula de resolución, rescisión, etcétera, ¿no? Todo eso lo va a hacer referencia. La anotación de inscripción se extiende cuando ya se ha efectuado este acto de inscripción por parte del registrador público y se entrega a las personas.
Y el plazo ya lo habíamos determinado, que es de 7 días, en cuanto a la presentación para su calificación nomás, ¿no? Y se puede dar dentro de la vigencia del asiento de presentación. Inscripción, extraer lo que es relevante, por si acaso. Transcripción es transcribir todo. Tanto así que en Francia a los registradores se les llama custodios, ¿no?, de títulos archivados. Inscripción es lo más relevante para terceros del título archivado. Y transcripción es todo, simplemente. ¿Cuándo se dice que ha concluido el procedimiento registral? Cuando se inscribe, que es el fin que persigue registros públicos. Cuando hay la tacha por caducidad o por vencimiento de la vigencia del asiento de presentación, ¿no?, lo que se denomina tacha procesal. O cuando la parte no desea continuar el procedimiento y se realiza la tacha total en base al desistimiento de la rogatoria. Son referencias que determinan que ya el asiento de presentación no continúe. Ahora vamos a segunda instancia. Cuando el registrador observó, liquidó, tachó sustantivamente y uno quiere apelar, ¿no? Procede básicamente contra todo pronunciamiento del registrador. Lo que sí no procede es contra las inscripciones, porque el fin que se buscaba era inscribir. Entonces no procede a apelar porque sí se cumplió lo que se buscaba, ¿no? Y ha habido casos que sí se han presentado. Los requisitos actualmente es indicar el registrador. Bueno, en este caso simplemente si es registro de propiedad inmueble, registro de personas jurídicas, no el nombre básicamente, ¿no? El nombre sí del apelante, eso sí es necesario. Dato de identidad y su domicilio a efectos que le notifiquen, porque la notificación del resultado del segunda instancia se va a hacer en el domicilio del apelante. ¿Por qué se está recurriendo en apelación? Dar el número de título para identificarlo y los fundamentos del mismo, ¿no? De hecho, derecho, ¿no?, porque el Estado o los procesos se prueban, ¿no?, con hechos, el derecho y las pruebas, ¿no?, pues son tres cosas que no pueden faltar. En cuanto al recibo de pago de apelación, actualmente ya no se da. Ahora es gratuito. Esto ha conllevado a que haya gran descarga procesal en segunda instancia, pero en base a un proceso de inconstitucionalidad que las entidades administrativas no pueden cobrar dos veces por el mismo acto, entonces, y considerando que es el mismo proceso, no se podría cobrar por eso, ¿no? Parte ya de la función del registrador en este caso es aceptar la apelación y subir la apelación al tribunal registral. Ya cuando he hecho la apelación, unas personas pueden desistirse en segunda instancia del recurso, en ese caso regresa al registrador, o pueden desistirse de la rogatoria y en ese caso se tacha el título. Son dos efectos que se pueden dar en segunda instancia. Y yo creo que para no abrumarnos mucho, lo podemos ya ver en la próxima clase ya en mayor detalle ya lo que es la segunda instancia, ¿ya? Precedentes de observancia, vamos a ver acuerdos plenarios, pronunciamientos y demás actos que se pueden dar ya en la segunda instancia. Creo que hasta ahora ha habido mucha información. Bueno. Muchas gracias.